Buenos días. Bueno, antes de empezar con los temas, quiero hablarles sobre las posiciones en la soldadura en general. Bueno, esto consiste en que las posiciones de soldadura de un proceso de soldadura al arco eléctrico, el soldador debe encontrar un ángulo o deber adecuarse a una de las posiciones para soldar que sea confortable y que le permita controlar su pulso con los menores inconvenientes posibles. Y las posiciones de soldadura mal efectuadas, bueno, esto consiste en que no debes subestimar la importancia de conocer más acerca de las posiciones de soldeo, ya que una adecuada posición de soldadura trae resultados significativos, tanto como la comodidad del operario y su cansancio físico, como para un buen acabado en tu trabajo, ya que está el primer factor, aunque no es el único, que suele traducirse en la calidad del cordón. Otra manera de posición o prueba de soldadura es la que se orienta a las distintas certificaciones de un soldador que puede obtener y validar su carrera. Si quieres conocer más sobre ello, puedes leer un apartado completo acerca de las posiciones de soldadura 1G, 2G, 3G, 4G, 5G y 6G, entre otros más. Soldar en una posición de soldadura incómoda puede ocasionar cierto nivel de cansancio en el soldador, lo cual interfiere con la coordinación de los movimientos necesarios para el mantenimiento adecuado del arco eléctrico y la libertad de movimientos para hacer en la soldadura eléctrica dibujos correctos para el trazo del cordón. Cuando no se cuenta con una máscara para soldar automática o fotosensible, el soldador se encuentra visualmente aislado del entorno al colocarse la máscara de soldar, al menos hasta tanto logre iniciar el arco de soldadura. Por este motivo, posiciones para soldar bien efectuadas permiten el pulso y la firmeza que posibilitarán establecer el arco eléctrico en esos segundos donde la visual se ve obstruida. El ángulo de soldador respecto a las piezas a ser soldadas debe ser cómodo, con una posición de soldeo bien arraigada, los pies con una separación de un ancho de hombros y enfrentado a la línea de unión de las piezas a soldar. Bueno, las posiciones de electrodo en soldadura en arco eléctrico es respecto a la posición del electrodo para soldar al arco eléctrico con el electrodo revestido. Debemos tratar de tener un ángulo respecto de la pieza a soldar de unos 60 grados aproximadamente y ubicado a dirección a la línea que generan las piezas a ser unidas. El trayecto realizado durante el establecimiento del cordón de soldadura debe ser siempre hacia la parte anterior del cordón y nunca hacia la parte posterior, ya que debe hacerse al revés. Estaríamos soldando sobre la deposición anterior de escoria, disminuyendo así la capacidad de fusión de los metales y como consecuencia la calidad de soldadura será deficiente. Bueno, les voy a hablar sobre los tipos de uniones de soldadura. Existen diversas maneras de enfrentar dos piezas metálicas ante la tarea que implicará su unión mediante un proceso de soldadura. Bueno, las diversas maneras de posicionarlas se clasifican en diferentes tipos de uniones denominadas. La primera es unión a tope o empalmada, unión de solape, solapado o superpuesta, unión de esquina o ángulo exterior, unión a tope en T o ángulo interior, unión de borde o de canto, unión en L, a tope, en escuadra. Bueno, y los tipos de junta de soldadura eléctrica o al arco eléctrico. Bueno, otras clasificaciones, además del tipo de unión en las soldaduras, son los tipos de bisel o chanflán que se les hace a las piezas en relación al espesor de las mismas con la finalidad de preparar el material. Por lo tanto, tendremos una manera de unir las piezas o tipo de junta o unión de las piezas a soldar y a su vez un tipo de biselado, chanflán o preparación de bordes del material.
El tipo de chanflán o bisel en una soldadura es la forma de abertura y el tipo de preparación de los materiales de la misma, lo cual facilita el soldeo, y su elección suele venir especificada en la simbología técnica que recibe un soldador o puede ser relativa al espesor de la pieza a soldar, ya que el objetivo de cada una de estas es facilitar la penetración de la fundición del material ante diversos espesores posibles. Hasta ahora tenemos tipos de combinaciones posibles en lo que respecta a las posiciones de soldeo. Una es el tipo de unión de los metales, que es posición a tope, en L, vertical, soldadura plana, entre otras. Y la otra es el tipo de junta que le asignamos a dicha posición. Bueno, la posición del electrodo respecto de cómo se ubica el soldador consiste en que cada tipo de unión puede ubicarse de varias maneras posibles ante la respectiva del soldador, y estas se encuentran normalizadas por las siglas ASME, que son sobre cabeza o bajo techo, horizontal, vertical, es ascendente o descendente, y plana. Los tipos de movimiento de custodia en soldadura eléctrica. Bueno, esto consiste que, habiendo aprendido la posición que debemos considerar para ubicarnos adecuadamente ante la mesa de trabajo, habiendo aprendido a mantener un ángulo adecuado de 60 grados, y el electrodo recubierto teniendo mayor conocimiento sobre la forma que pueden tener las uniones metálicas entre sí y las maneras de preparar el material según su espesor. Esta información es en general sobre las posiciones de soldadura. Voy a hablar sobre el tema 1.22, que trata sobre la soldadura con chanflán en posición plana. Tiene por objeto unir piezas de espesores gruesos. Previamente se hace un chanflanado previo a la ejecución de soldadura. ¿Para qué es esto? Bueno, esto se hace para conseguir con mayor resistencia al hacer el chanflán. El proceso de ejecución consiste de 6 pasos, el cual el primer paso es preparar el material. Se prepara limpiando las piezas achanflanadas con el cepillo de acero. Después tenemos que fijar las piezas sobre la mesa de trabajo. ¿Esto para qué? Para evitar las contracciones del material. El segundo paso sería encender y regular la máquina para poder iniciar el proceso. El tercer paso es puntear las placas. Siempre que sea posible, es recomendable puntear las piezas por la parte posterior del chanflanado. Al realizar este paso es conveniente usar puntos bajos pero bien fusionados. El cuarto paso es limpiar los puntos efectuados usando una piqueta y un cepillo de acero. El quinto paso es soldar. Siempre es recomendable soldar con el cordón desde la raíz. Después es recomendable inclinar el electrodo, y para avanzar con el electrodo es recomendable avanzar osciladamente. Después finalizar y limpiar el cordón. El sexto paso es depositar el resto de los cordones para que cubran el chanflán. Después de cada pasada, siempre es recomendable limpiar el cordón depositado. Esto consiste el tema 1.22, que habla sobre la soldadura con chanflán en posición plana. Les voy a hablar sobre el tema 1.23, que consta de soldadura en ángulo en posición plana. Bueno, esto tiene un objetivo de unir dos piezas que formen un ángulo entre sí. Esta operación constituye una de las bases dentro del aprendizaje, ya que su aplicación es muy frecuente. Su uso es muy común en estructuras de edificios, puentes y barcos. Su proceso de ejecución consta de 5 pasos. El primer paso es preparar las piezas formando un ángulo. El segundo paso es encender y regular la máquina. El tercer paso es puntear las piezas en forma alterna.
El cuarto paso es soldarlas. Siempre es recomendable iniciar el cordón desde la raíz, después inclinar el electrodo, después avanzar en una forma oscilada con movimiento de zigzag, y después de finalizar el cordón es recomendable limpiarlo. El quinto paso es depositar el resto de los cordones, oscilando el electrodo el resto de los cordones con movimiento en zigzag o curvo o semicircular. Depositar el segundo cordón inclinando el electrodo como sea conforme. Después, para finalizar, depositar el tercer cordón inclinando el electrodo conforme se vaya a hacer el ángulo. Y eso consiste la soldadura en ángulo en posición plana. Les voy a hablar sobre el tema 1.24, que habla sobre soldar a tope sin chanflar en posición horizontal. Este tipo de unión se refiere a soldaduras que se realizan sobre bordes sin preparación mecánica previa. Esto permite obtener un gran rendimiento en piezas que no estarán expuestas a esfuerzos considerables. En la industria se aplica frecuentemente en la ejecución de diversas instalaciones, como por ejemplo estanques de almacenamiento sin presión. El proceso de ejecución consiste de 6 pasos. El primer paso es preparar las piezas. Esto consiste en aproximar los bordes a soldar, guardar una separación aproximada al núcleo del electrodo. El segundo paso es encender y regular la máquina. El tercer paso es puntear las piezas. El cuarto paso es depositar el primer cordón. Esto consiste en inclinar el electrodo, hacer un cordón osciladamente conforme el movimiento y después limpiarlo. El quinto paso es depositar el segundo cordón, y ya por último es recomendable volver a limpiarlo para que quede bien. Y esto consiste en la soldadura a tope sin chanflán en posición horizontal. Les voy a hablar sobre el tema 1.25, que trata sobre soldar a tope con chanflán en posición horizontal. Es uno de los procesos mediante el cual se unen dos piezas previamente preparadas, de manera tal que los bordes a soldar formen un bisel en V o en forma de X. Toda unión con preparación especial en sus bordes exige una cuidadosa elaboración mecánica, y la calidad de esta depende en gran parte de la destreza del soldador. Este tipo de unión tiene como un gran aplicaciones en estructuras metálicas en general, donde se requiere una gran penetración y resistencia. Este proceso consiste de 5 pasos, que son de la ejecución. El primer paso es preparar las piezas. El chanflán debe tener en ambas piezas la misma inclinación. El hombro debe tener en ambas piezas la misma altura. El segundo paso consiste en encender y regular la máquina. El tercer paso consiste en puntear las piezas. El cuarto paso es limpiar los puntos efectuados, y ya por último es depositar el cordón de penetración. Y bueno, el cordón de penetración debe fundir completamente los hombros del chanflán, y en esto consiste la soldadura a tope con chanflán en posición horizontal.